Damos gracias al Señor que nos da las fuerzas para seguir congregándonos, el deseo de aprender de su palabra, las fuerzas que solo Él puede dar para poder dar su palabra, también mis agradecimientos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 6. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo número 10. El tema para esta mañana, la constancia de Daniel. La constancia de Daniel. Dice así la Escritura en el versículo número 10. Cuando Daniel supo que el edicto, ¿ya lo tiene? Vamos a esperar un momentito, todavía hay movimiento. Disculpen que nos disculpe el Señor, ¿verdad? Que ya habíamos comenzado con su palabra. Pero se me olvidó que tenemos que guardar unos momentitos, porque yo sí quiero que aprendamos a tener reverencia a la palabra de nuestro Dios. Mis respetos a la palabra. Dice así, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Padre, gracias por tu palabra, es buena, es vida para nuestro ser, es salud para nuestra alma, es medicina para nuestros huesos. Señor, sé propicio. Siempre oramos para que tu palabra pueda brotar como una bendición desde este lugar. No importa quién suba a predicar tu palabra. Sabemos que si es un siervo tuyo, una sierva tuya, seremos bendecidos desde este lugar. En el nombre de Jesús oramos para que también nuestro corazón pueda estar bien dispuesto para que ninguna de tus palabras caiga a tierra. Bendice a nuestros hermanos que están con nosotros y que estarán oyendo esta palabra. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hermanos que están fuera. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor. El versículo número 1 dice así. Versículo número 1 del capítulo número 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado,
conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de sus cámaras que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amén. ¿Verdad que no necesitamos enseñanza? Yo creo que más claro, como lo he dicho en muchas ocasiones, más claro no puede estar esto. Sin embargo, quiero compartir sobre la constancia, sobre la perseverancia, o sea, la constancia en la vida de Daniel. Estaba tratando de recordar algunos versículos, uno de ellos, por ejemplo, hablando de la constancia o hablando de la perseverancia, cuando el Señor en el Evangelio de Mateo 24:13 habla que el que persevere hasta el fin, hablando en el tiempo de la tribulación que corresponde al reino, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y qué difícil es comprender esta verdad. No hablando de un periodo escatológico que habla el Evangelio de Mateo, lo dijo el Señor Jesús, es una verdad, lo dijo Dios mismo, pero hablando de una perseverancia en la tribulación que nosotros podamos estar teniendo, recibiendo, llevando. Vivimos momentos difíciles y esos momentos difíciles es para que nosotros no sigamos, si es que lo somos, no sigamos siendo constantes o que no perseveremos en esos momentos, porque es lo único que puede hacer que nosotros podamos salir afectados. La perseverancia o la constancia en la vida de Ananías, Misael y Azarías, que son Mesac, Sadrach y Abednego, los llevó no a ser librados del horno, pero sí fueron librados del fuego, dentro del horno. Perseverancia, o sea, la perseverancia es lo único que nos va a proteger, es lo único que nos da seguridad. Esto no significa de que todos aquellos que han sido usados por el enemigo para nuestra destrucción van a quedar impunes. Vienen consecuencias y ahí viene esa ley maravillosa de Dios para toda la humanidad, que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Posiblemente nosotros no lo veamos, pero eso no significa que Dios no haga justicia. Hay de aquellos que se atreven a hacer
parte o pasan a ser piedras de tropiezo para cada uno o a uno de sus pequeños, dice el Señor. Entonces, esto debemos de estar nosotros muy claros y muy conscientes. También en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y versículo 14, dice que estos perseveraban unánimes en oración. Y usted sabe los tiempos difíciles que vivió la iglesia primitiva después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que los mantuvo a ellos? Es que ellos perseveraban unidos en la oración. También lo que los preservó a los de la iglesia primitiva es que perseveraban en la doctrina. Dice el capítulo 2 y versículo número 42. Estos perseveraban en la doctrina. Imagínense qué tremendo. Y nosotros cómo insistimos en que no debemos dejar de congregarnos, porque es la forma más efectiva en la cual nosotros podemos aprender la palabra. Pero más que aprender, la administración de ese poder en la palabra es cuando nosotros estamos congregados, porque es una palabra, no dejando de congregarse, dice la Escritura, como muchos lo tienen por costumbre, porque no es lo mismo oírlo en el momento que oírlo después en una forma diferida, ya sea por un video, ya sea por un audio, no importa, no es lo mismo. Aquí nosotros estamos en el moverse del Espíritu. Estamos en la frescura de la unción, en la frescura de la palabra, en la frescura de lo que Dios quiere hacer en su kairos o kairos. O sea, está en el instante, está en el momento en que Dios decidió bendecir, en el momento que Dios decidió liberar, en el momento que Dios decidió sanar, en el momento en que Dios quiso hacer su obra de restauración en su pueblo. Este es un misterio que muchos no entendemos, y es por eso de que no le damos la debida importancia. Sí, es cierto, entendemos, aprendimos, supimos de lo que se habló, al menos los que son interesados en la palabra, los que perseveran en la doctrina. Son aquellos que no dejan que ninguna de las palabras que Dios envía al ministerio donde se congregan caiga a tierra. Son hombres y mujeres que todo el tiempo están pendientes de querer saber qué fue lo que el Señor dio a su iglesia. Y los que no perseveran ni en la oración, ni perseveran en la doctrina, y otros, como dice también el libro de los Hechos, en el capítulo 13 y versículo 43, dice que perseveraban en la gracia de Dios. Mira qué importante, perseveraban en la oración, perseveraban unánimes, perseveraban unidos, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la gracia. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, hermano. Sí. A quien sirves con perseverancia. Gracias, siervo. Amén. A quien sirves con perseverancia. Tiene que ver, ¿verdad?, con todo lo que hemos leído en el libro de los Hechos. Ahora, ¿cuántos de nosotros que nos quejamos? ¿Cuántos de nosotros que nos lamentamos? ¿Cuántos de nosotros que creemos que Dios se ha olvidado, que Dios no nos auxilia, no nos ayuda? Estamos conscientes de lo que acabamos de decir. ¿Cuántos estamos conscientes de que no perseveramos? Pero sí, le reclamamos. Perseverantes somos en reclamarle y en lamentarnos, pero no perseverantes en cuanto a todo lo que nosotros hemos leído, especialmente en el libro de los Hechos y también en el Evangelio de Mateo. Entonces, qué importante es la perseverancia, qué importante es la constancia. En el contexto ya del libro de Daniel, en el capítulo 6, Daniel tenía aproximadamente unos 80 años. Imagínense, tenía aproximadamente ya unos 80 años y era uno de los 3 altos funcionarios de Darío. La razón es que era fiel a la ley de Dios. ¿Oyó eso? Repito,
era uno de los 3 más altos funcionarios que el rey Darío tenía. Pero lo que lo mantenía ahí era que era fiel a la ley de Dios. Por lo tanto, era aún superior a los otros 2 que estaban a su lado. Eran 3, pero él era superior entre todos los del reino. Estaba trabajando con personas que no creían en su Dios. Y era más eficiente y capaz de los demás. ¿Por qué estaba ahí Daniel? Porque el rey pagano se fijó en él. Fíjese qué importante. El rey pagano se fijó en él y Daniel se ganó un lugar de respeto. Se ganó un lugar de respeto. Pero eso no significa que no fuera a crear lo que aquí vamos a encontrar. O lo que ya leímos. Él estaba, como le dijera, él se había ganado ese lugar de respeto. ¿Por qué? Porque era superior a todo. O sea, se lo ganó. Esto es lo importante. Él se lo ganó porque era superior a todos. La Escritura dice que había en él un espíritu superior. Había en él un espíritu superior. Había en él un espíritu superior. Amén. Tenía un espíritu vivo. Tenía la ley de Dios. Sin embargo, el carácter de Darío era débil y era también adverso. Pero Dios predominó en esto tanto para el bien de Daniel y por medio de él para el de su pueblo también. Y por eso lo puso sobre todo el reino. Los sátrapas eran funcionarios gubernamentales. Y también se juntaron los otros dos gobernadores, los otros 2 que gobernaban, y buscaban ocasión, o sea, un pretexto para acusarlo en cuanto a la administración. Ellos trataban la manera, mire qué tremendo es que Daniel siempre estaba en los ojos de todos, porque ellos querían encontrar algo indebido. Pero, ¿qué es lo que dice el libro de Eclesiastés en el capítulo número 4? Eclesiastés, capítulo número 4, 4:4, libro de Eclesiastés, 4:4, dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras, oiga, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Amén. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Entonces yo quiero preguntarle, ¿usted hace algo bien? Tenga la seguridad que hay otros que le tienen envidia. Y más aún, si en usted hay un espíritu superior a todos los demás. Amén. Ahora, esto fue exactamente lo que pasó en el libro del Génesis. Esto es viejo, capítulo 4 y versículo número 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Se ha fijado que cuando alguien siente envidia contra uno, su semblante cambia, su actitud cambia, su forma de ver cambia, su forma de expresarse cambia, su tono de voz cambia? No se puede ocultar. Y gracias a Dios que la envidia no es como la tiña. Que la tiña se ve, la envidia no. Aleluya, siervo de Dios. Pero por dentro hay sátrapas, hay gobernadores, etcétera, etcétera. Amén. En el capítulo 26 del Génesis, libro de Génesis siempre, 26, este es en cuanto a Isaac, un hombre que Dios bendecía, 26, y versículo, en el 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová
El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos, ¿qué dice? Le tuvieron envidia. Ahora, hermano, pero óigame, significa que el progresar, el ser de bendición, el esforzarme, el tener la capacidad, el tener un espíritu superior, me va a meter en problemas. Sí, te va a meter en problemas, pero la perseverancia te guardará. La perseverancia en tu Dios, en su Dios, en su ley. Van a hacer todo. Y mire, hermano, aquí lo admirable de esto es que Daniel en lo humano no hizo nada de lo que usted pudo haber hecho. Él se fue a su casa, que tiene un significado por qué se fue a su casa. Abrió las ventanas y abrió las ventanas en dirección de Jerusalén. Se arrodilló. Eso fue lo que hizo. Eso no es humano, eso es espiritual. El día de ayer traté la manera, con muchas batallas, traté la manera de que entendiéramos o comprendiéramos de que las cosas materiales, qué bendición, estas situaciones difíciles, porque nos conducen a que nosotros podamos prepararnos para que cuando vengan las verdaderas que destruyen, nosotros estemos preparados. Entonces aquí vemos que Daniel, hermano, había pasado por una infinidad de situaciones, que llegó el momento, en el momento de muerte, fuera preservado. ¿Y cómo fue preservado? No haciendo nada, pero haciendo lo mejor: orar, perseverar en su Dios, perseverar en la oración, perseverar en la mansedumbre, perseverar en la justicia de Dios. Que es difícil, muy difícil, perseverar en la justicia de Dios. En el capítulo 37, ahí en Génesis, capítulo 37 y versículo número 11, hablando de José: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y así en el 16:3 de Números, en cuanto a María y Aarón, sintieron envidia, igual que Coré, Datán y Abirán, en el capítulo 16 es Coré, Datán y Abirán, y también en otra porción donde María y Aarón también sienten envidia por su hermano Moisés. Igual Amán con Mardoqueo no soportaba ni siquiera ver a Mardoqueo. Pero quiero preguntarle, la soga que él tejió para Mardoqueo, esto es Amán, ¿para quién sirvió? Para él mismo. ¿Y qué le pasó a Coré, Datán y Abirán y a sus 250 príncipes? Se los tragó la tierra vivos. El fuego de la tierra salió, la tierra se abrió y fueron tragados por el infierno. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Y qué hizo Mardoqueo? Nada. Pero ambos oraron. ¿Qué debe de hacer usted? Amén. Persevere en la oración, persevere en la doctrina, persevere en la gracia. Oiga, en la gracia. Persevere en la gracia. ¿Me comprende lo que quiero decirle en mi silencio de no explicación? En la gracia. Dios lo hace todo. Usted no tiene que hacer nada. Usted no tiene que pagar nada más que orar, perseverar. Para el que tenga oídos. Entonces, volviendo al libro de Daniel, encontramos que en el capítulo versículo 5, del capítulo 6, entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, porque no hallaban nada, si no la hallaremos contra él en relación con la ley de su Dios. Mire qué malvados, hijos del diablo, ahí sí cabe la palabra.
¿Cuántos hijos del diablo hay, hermano? Mientras no se conviertan. Son hijos del diablo. No, pero no hallaron nada. ¿Por qué? Daniel caminaba de acuerdo con la ley de su Dios. En esto sí es seguro, dijeron ellos, que nosotros podemos hacer que en la ley de su Dios Él sea encontrado. Fíjense, ellos sabían que era tan perseverante que sabían que aunque hicieran un edicto, porque por eso lo hicieron, aunque hicieran una prohibición, aunque, tremendo, porque el rey, su problema gigantesco era que era soberbio. Y por medio de esa soberbia ellos se valieron para hacer un edicto y una prohibición para que Daniel, nadie orara, y ellos sabían que Daniel iba a orar porque sabían de su entrega a su Dios. Ahí lo dicen en el versículo número 5, porque él era fiel y en el 6, en el 5, no hallaron contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación, con la ley de su Dios. O sea, ellos sabían que Daniel podía quebrantar la ley del rey, la ley del reino, la ley del imperio, la ley de Media y Persia, pero no la de su Dios. ¿Se acuerdan las palabras de Pedro, si no me equivoco? Es mejor primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Entonces se juntaron, literalmente significa se reunieron. En el 6 dice se juntaron, literalmente se reunieron apurada y tumultuosamente. Ese es el significado de la palabra, donde dice que se juntaron, se reunieron apurada y tumultuosamente. Si ellos hubieran venido ordenadamente, el rey habría podido rechazar su petición, pero no le dieron tiempo para consideración, declarando que su decreto de prueba era necesario por su seguridad. Mire cómo le llegaron al rey. Los sátrapas sabían, la palabra del rey es ley. Sin embargo, cuando se creaba una ley en el imperio medo-persa, ni siquiera el rey podía cambiarla. Y esto lo dice en el libro de Esther, después de Nehemías, libro de Esther, capítulo 8, Esther, capítulo 8, Esther 8, versículo número 8. Escribid pues vosotros a los judíos, aquí está hablando el rey Asuero, 8:8. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto, ya habían dado un edicto de que a todos los judíos los mataran. Este edicto era para que ellos se protegieran y buscaran ayuda. Amén. Y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Amén. Entonces, ellos sabían, los sátrapas, que la palabra del rey era ley, pero un edicto sellado por él, y después si es que llegamos, también sellado por los príncipes. Mire qué tremendo todo lo que ellos habían ya alcanzado. Ya el rey no tenía la única autoridad. Ellos sabían que al sellarlo con su anillo, después su propia palabra, que era ley, no podía derogar ese edicto que se había hecho. ¿Qué significa esto? Que ellos hicieron algo en el cual estaban 100% seguros que Daniel iba a morir. Mira qué tremendo. Ellos estaban seguros, pero 100% seguros. Ellos hubieran puesto su vida para decir, no nos equivocamos. Te apuesto mi vida. Y qué tremendo. ¿Cuántas circunstancias nos podemos encontrar nosotros donde creemos que el que tiene la máxima autoridad, que el que tiene la última palabra en autoridad, porque ha firmado, porque ha sellado, nos declaramos que ya fuimos vencidos? No, persevere en la oración.
Persevere en la doctrina dejarse conocer y darse cuenta de que la última palabra solo Dios la tiene. Esto lo sabían los sátrapas. Y esto lo sabía Daniel en el lado espiritual y de parte de Dios. Los sátrapas decían, si el rey lo sella, Daniel ya está muerto y ya nos lo quitamos de encima. ¿Y cuál era el problema? Le tenían envidia, porque había en él un espíritu superior a ellos. Y también en lo secular, también le ganaba. Esto lo vemos al principio de su libro. Darío era un buen gobernante, pero tenía este defecto fatal. Era soberbio. Esto lo tenía bajo el poder de sus príncipes. Él era soberbio. ¿Cuántos de nosotros somos soberbios? Estamos bajo el poder de los que están detrás de nosotros, adulándonos, manipulándonos. Y mire qué forma, por eso traté la manera de ir haciendo énfasis en ciertas palabras en nuestra lectura, para que usted se dé cuenta de que el rey estaba siendo llevado, de que el rey estaba siendo influenciado. ¿Y por qué? Porque era soberbio. Lo estaban adulando, le estaban dando grandeza, pero lo estaban manipulando y el rey no podía darse cuenta, porque el soberbio no se percata de esa verdad. Amén. Al apelar a su soberbia, los hombres le hicieron firmar una ley que en la que se autonombraba, el que se autonombraba Dios durante 30 días. Esa era la ley. Y evidentemente ellos exageraron el caso. Ellos exageraron el caso ante el débil rey, por cierto, soberbio, muy soberbio, como si la petición de ellos fuera de todos los funcionarios del imperio. Mire lo que dice el versículo 7. Aunque en el 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron, corrieron, hicieron un tumulto, se apresuraron, lo asfixiaron, lo sofocaron, no le dieron tiempo de pensar, no le dieron tiempo de nada, le cayeron encima como un buitre al cadáver. Le dijeron así, oiga, se juntaron delante del rey y le dijeron así, en el 6 estoy: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores, oiga, hermano, qué tremendo, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Verdad que exageraron? A todo el mundo metieron ahí. A pesar de que Daniel conocía la ley en contra de la oración, siguió orando 3 veces al día como solía hacerlo siempre. Eso está en el versículo número 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Mire qué tremendo. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, de su Dios, como lo solía hacer siempre. Amén. 3 veces al día. Significa que él oraba a la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena. 3 veces al día. Significa a las 9, a las 12 y a las 15 o 3 de la tarde. Amén. Y el énfasis es en que siempre lo hacía, como lo solía hacer siempre. En esto estamos viendo que él no estaba rebelándose contra el rey, sino que sencillamente él sabía que él tenía que perseverar. ¿Y cuántos de nosotros no podemos perseverar?
Póngale lo que usted quiera. Es posible que usted un poco más adelante lo pueda entender. No se lo quiero decir directamente. Usted descúbralo. Esto significa que Daniel tenía una vida de oración disciplinada. Y lamentablemente nuestras oraciones a menudo son, disculpe que se me sale, pero mire, estoy luchando con un problema de catarro. Si me oye algunas palabras menos raras, corríjala usted en su mente. Nuestras oraciones a menudo son interrumpidas no por amenazas, sino simplemente por la presión de nuestras agendas. No por amenazas. Hermano, increíble, todo lo hacemos, menos orar. Todo podemos hacerlo, menos congregarnos. Y óigame, hermano, qué tremendo. ¿Quién fue el beneficiado de todo esto? ¿Quién fue el beneficiado de todo esto? ¿Quién va a ser el beneficiado si usted persevera en la oración? ¿Quién será el beneficiado si usted persevera en la doctrina? ¿Quién será el beneficiado si usted persevera en la gracia? Es que mire, es que algunos creemos de que nosotros, especialmente los que predicamos, somos hombres comunes y corrientes, pero somos los que predicamos. Creemos de que no estamos interesados en que usted se congregue. Hermano, ese es nuestro deber. Se lo voy a decir de una forma humana. Para eso me paga el Señor a mí y me paga bien para hablarle a un pueblo contumaz y rebelde, loco e ignorante. Así dice Moisés, y yo lo repito porque es el mismo pueblo. El libro de Deuteronomio, usted puede encontrarlo ahí. Yo no tengo, hermano, a mí Dios, venga usted no venga, Dios a mí me bendice igual y hasta me bendice más, porque fíjese que he encontrado esta bendición, que entre más lo regaño, más me bendice Dios. Hermano, no estoy bromeando, y lo digo con toda limpieza de mi corazón para con Dios. Yo he sentido que Dios, ay Dios mío, aquí ya no, Señor, aquí ya me van a cerrar los chorros. Pero no me importa, Señor, que me lo cierren. Y más grandes se vuelven. Así es Dios, hermano. Así usted debe de pensar también para sí mismo. ¿Quién es beneficiado si se mantiene orando? ¿Quién es beneficiado si se mantiene en la doctrina? ¿Quién es beneficiado si se mantiene en la gracia? O también por falta de disciplina. O nuestras agendas. Es lo mismo. En las agendas está todo, menos el Señor. Si puedo, ahí llego. Si alcanzo, ahí les caigo. Esas son las palabras que usamos. No deje de orar por nada, sin importar lo que suceda, porque la oración es su conexión vital con su Dios. Dice que entró en su casa en el versículo número 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. El tiempo ha corrido increíblemente. Entró en su casa. ¿Quisiera usted saber qué significa que entró en su casa? ¿Quiere saberlo usted? Lo haría. No me conteste, porque no conteste algo que no va a poder cumplir. Lo acabamos de estar estudiando. Entró en su corazón, medítelo y dígale, Señor, quiero saber qué significa que entró en su casa. Significa esto: retirándose de esta corte que deshonraba a Dios. ¿Siempre le interesaba? Entró a su casa, significa que se retiró de aquella corte que deshonraba a Dios. Se retiró de aquel trabajo que deshonraba a Dios. Se retiró de aquellos compañeros que deshonraban a Dios. Se retiró de aquellas autoridades que deshonraban a Dios. Él no había fallado en nada. Era trampa. Y el rey, por la soberbia y porque ellos llegaron apresurados y le cayeron encima, eso es prácticamente lo que son, le cayeron encima, no le dieron tiempo ni dejaron que el rey meditara en quién iba a salir afectado. Por eso él, cuando se dio cuenta, hasta después que ellos lo vuelven a que reconfirme, no le mencionan a Daniel.
Porque si ellos le mencionan a Daniel, el rey no firma nada, no sella nada. Por eso se apesadumbró el rey. Mire qué tremendo. El rey se sintió triste. Oiga, hermano, mira el respaldo de Dios para este hombre. El rey se sintió triste porque él sabía quién era Daniel. Que Daniel era una bendición para su vida, era una bendición para su reino, era una bendición para su pueblo. Por eso se apesadumbró. Pero los demás sátrapas y gobernadores sintieron envidia contra él. Y hasta lo menospreciaron. Si es un cautivo que viene de Antiguo Cuscatlán, que se congrega en la Judá. Es una tapadita, hablando de las mujeres. Qué honra nos tapamos, hermanas. Porque a mí me tapa Cristo, mi señal es invisible. Qué tremendo, jamás se va a avergonzar porque le digan que se tapa. ¿Por qué se cubre en otra iglesia? Porque suelo hacerlo siempre. Abriendo las ventanas, no en vanagloria, sino en dirección de Jerusalén, el asiento terrenal de Jehová, viendo hacia los cielos, para poder quitar su mente de los pensamientos terrenales. No tengo tiempo, pero tengo unas buenas citas bíblicas, como primer libro de los Reyes 8:44 y 48. Segundo de Crónicas 6:29, 34 y 38. Y Salmo 5:7. El asiento terrenal de Jehová, Jerusalén, abrió sus ventanas en dirección donde estaba el santuario de Jehová. Qué tremendo. Amén. Se arrodilló. Significa que lo hizo de una forma humilde y suplicante. Y dice, como lo solía hacer siempre, no lo hacía como acto de menosprecio al mandato del rey. Pero lamentablemente leemos que se juntaron, como en el versículo número 6, se reunieron o corrieron apresuradamente como para sobrevenir a Daniel de repente y descubrirlo en el acto. Entonces ellos ponen introducción a su ataque, llamando atención al edicto del rey para hacer que él vuelva a confirmarlo sin cambio antes de mencionar el nombre de la ley, el nombre de Daniel, perdón. Amén. Y aquí lamentablemente el rey no pudo hacer absolutamente nada. Pero quiero decirle algo, el no violar una promesa malvada no constituye firmeza, sino obstinación culpable. Le tuvo miedo. Oiga, ¿hasta dónde se había debilitado el rey? Le tuvo miedo a los sátrapas, le tuvo miedo a sus dos gobernadores, le tuvo miedo a sus príncipes. Porque lamentablemente no hay tiempo, pero cuando él llega al foso, que es tapado, tiene un significado también el por qué le pusieron una gran piedra. Cuando él llega al foso de los leones, él, hermano, su pesadumbre hace que supere el temor que le tiene a sus príncipes. Y llega con voz triste. Daniel, el Dios al cual tú le sirves continuamente, o sea, en tiempo de persecución, en tiempo de paz, en cualquier tiempo, tú le sirves. Miren de lo que estaba consciente Darío. No le sirves porque eres uno de los grandes, no le sirves porque, etcétera, etcétera. Tú le servías cuando venías siendo traído cautivo. Tú le serviste cuando el rey te presentó todo delante de ti para que tú escogieras. Tú renunciaste a todo. Tú nunca dejaste de servirle a tu Dios. No importa lo que te pasara. No importa lo que tuvieras. Al que continuamente, perseverancia. Pero nosotros, casi siempre, a veces,
Cuando estamos mal es que le servimos a Dios porque tenemos la esperanza de que queremos salir de esa situación, pero una vez estamos bien. Otros no, otros le servimos cuando estamos bien y cuando llega la prueba dejamos de servirle. Al que continuamente tú le sirves, ¿te pudo salvar? Alguien podría decir, es que los leones no tenían hambre, estaban llenos. Pero dice que después de sacarlo él, aventaron a los sátrapas y se los hartaron en el aire. Dice que hasta sus huesos no solo quebrantaron, sino que se los tragaron. ¿Cuántos de los que estamos en el Señor no perseveramos? Al que tú continuamente le sirves. Salió un edicto. Él fue a su casa. Y hoy usted ya sabe lo que es llegar a su casa. Dejar aquel lugar donde Dios es deshonrado. Y quisiera terminar. Entonces, en el 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey, como no sabía quién era. Respondió el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Permítame. ¿Dónde iba, hermano? Gracias. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y él dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. Aquí tiene otra enseñanza. Ya no era la máxima autoridad. Para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante del rey y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, mire qué respeto, al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya, gracias. Gracias. Si tan solo fuéramos perseverantes, Señor, te honraríamos. No hay una ley que nos destruyera. No hay autoridades, no hay gobernadores, no hay sátrapas,
No hay situación adversa, difícil. No hay plan macabélico. No hay demonio, Señor. No hay principado que pueda tocarnos. Porque tú, Señor, enviarías a tu ángel para que los leones no nos toquen. Al que tú continuamente le sirves. Daniel, por su perseverancia, era amado grandemente por el rey. Pero más que el rey, era amado por Dios. Hermano, ¿cuántos hemos dejado la oración? ¿Cuántos hemos dejado de congregarnos? ¿Cuántos no hemos perseverado en la doctrina? ¿Cuántos no hemos perseverado en la gracia? Y aunque no sea el tiempo de tribulación ni pertenezcamos al reino, mas el que persevere hasta el fin. Daniel perseveró hasta el fin. También Ananías, Misael y Azarías perseveraron hasta el fin. Perseveraron hasta que fueron echados a un horno calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Y pienso que estos sátrapas habían mantenido en ayuno a estos leones para que devoraran y no dejaran ni siquiera rastro de Daniel. Pero ellos fueron el alimento de esos leones en ayuno. Como esa horca sirvió para el mismo Amán. Para el mismo Amán. Y no para Mardoqueo. Porque Mardoqueo perseveró hasta el fin. Mi hermano, ¿qué mayor consejo te puede dar la palabra de nuestro Dios? Él no puede orar por usted. Él no puede perseverar por usted en la doctrina. Él no puede perseverar en su gracia por usted. Somos nosotros los que tenemos que perseverar. Señor, con tu espíritu. Señor, con tu espíritu. Ayúdanos en nuestra debilidad. En nuestra debilidad de no perseverantes, de no ser constantes. Señor, hemos dado quizás mucha cabida al enemigo. Hermano, ¿cuántos sienten envidia de usted? Y eso los vuelve sus enemigos. Y todo lo que quieren hacer por destruirlo, todo es en secreto. Daniel nunca se dio cuenta, no necesitaba que Dios se lo revelara. Porque Daniel perseveraba. Así como Dios sabía que Job perseveraba. Él sabía que se iba a postrar e iba a adorar a su Dios ante semejante pérdida. Satanás no lo pudo destruir. Los sátrapas no pudieron destruir a Daniel, como no pudieron destruir a Ananías, Misael y Azarías. Y tampoco las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Pero hermanos, debemos de perseverar en la oración, en la doctrina y en la gracia. Gracias. Gracias, Dios.